RCR. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros en comunicación. Le agradecemos al coronel Juan Carlos Liendo, es director de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, por permitirnos esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Juan Carlos Liendo, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación, muy amable. José, buenos días. Un gusto de estar en enlace contigo y tu radio escuchas. Ayer y hoy se ha declarado en duelo regional en Puno por el fallecimiento que se registraron las protestas y movilizaciones entre diciembre del año 2022 y enero de este año, ¿no? Detrás de toda esta convocatoria nuevamente aparecen sectores radicales que están ligados al Movadef, como es el caso de Lucio Cayo Cayata, que se ha convertido en el principal instigador de estas movilizaciones, ¿no? ¿Cómo está analizando usted la situación en Puno? Bueno, la situación en Puno, primero que nada, es ocasión propicia para lamentar el fallecimiento de ciudadanos y el fallecimiento, el asesinato de soldados también, en torno de todas las manifestaciones de violencia que se han presentado el año pasado en una forma muy trágica y que han tenido impacto y tienen impacto en el país. Es lamentable siempre que se presenten víctimas. La aproximación inmediata, José, a lo que está sucediendo, yo lo puedo orientar desde la siguiente perspectiva. Digamos, has mencionado a Lucio Cayo Cayata, que es Movadef, que es igual a Sendero Luminoso, digamos, ¿no? Que se convierte, de hecho, en la voz más resonante para reactivar el enfrentamiento entre peruanos. Ese es un hecho concreto. Digamos, al mismo tiempo, otro hecho concreto es que desde el mes de mayo, aproximadamente mayo-junio, que terminan el bloqueo de carreteras y hay un repliegue de las protestas, hay una aparente estabilidad, una estabilidad virtual, un holograma virtual, porque en todo lo que va del año en el que han sucedido estos trágicos hechos, no se han abordado acciones políticas sobre las estructuras que generan la violencia, llámense crimen organizado, llámense presencia de Movadef, o llámese, digamos, las demandas permanentes de los pobladores de Puno, como es el alto nivel de anemia infantil. Puno es la primera región con anemia infantil. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿A qué se debe esta estabilidad virtual? El gobierno ha logrado aplacar el activismo político de dirigentes como Lucio Cayo Cayata a través de la asignación de bonos y de presupuestos que todavía no se ejecutan. Entonces, lo que estamos viendo en Puno es el reflejo de inacción política del gobierno sobre bases estructurales, la permanente acción política de chantaje ideológico de personas como el señor Lucio Cayo Cayata de Movadef para mantener la situación de zozobra, de peligro y de riesgo político en toda la región. Eso es lo que yo puedo apreciar. Ahora, usted ayer en una entrevista indicaba que el mejor homenaje a las personas que han fallecido en las protestas es informar con la verdad, sobre la verdad. Pero también hay otro elemento, ¿no? ¿Por qué desde hace un año, desde que se registraron estos hechos, el gobierno no ha tenido esa capacidad, una presencia de Estado para justamente atacar los problemas estructurales que usted menciona? Y en el otro lado, ¿por qué las autoridades en Puno han renunciado o, dentro de su cálculo político, no se han acercado con el gobierno? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el fondo? No tenemos Estado y tenemos autoridades regionales que no sabemos si han renunciado o simplemente forma esto parte de un cálculo o una estructura política o ideológica. Hay dos cosas que confluyen en un solo escenario. Y en primer lugar, sí, efectivamente, no hay presencia efectiva del Estado en la región Puno y en otras regiones del país, y en muchas regiones, pero principalmente en este caso. Y en Puno no hay presencia efectiva del Estado. No se puede apreciar el principio de autoridad del Estado. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado ineficiente, incompetente y corrupto, en medio de un colapso del sistema político peruano. O sea, el Ejecutivo no funciona, el Congreso no solo está desprestigiado, sino no aporta solución, y el Poder Judicial está en una guerra interna. O sea, los tres poderes de la República están inoperativos, lo que genera
que en regiones como en Puno y en otras del país haya un vacío de autoridad. Ahora, las autoridades regionales, digamos, ¿no? Llamemos alcaldes o gobernadores, y en este caso Puno, ante el vacío del Estado, se someten a la fuerza política que llena ese espacio vacío. Y esa fuerza política la tiene principalmente Movadef, en alianza con el crimen transnacional organizado, ya sea del narcotráfico, del comercio ilegal de oro o del contrabando, más aún con los problemas que hay en Bolivia. Entonces, Puno es un resumen hoy en día de lo que afecta a muchas partes del país, donde hay ausencia del Estado por incompetencia, ineficiencia, corrupción y por espacios de poder vacíos que son llenados por ideologías extremistas, como en este caso Movadef, en alianza con el crimen organizado. Eso es lo que estamos viendo en Puno. Oye, yo quiero, tomando sus palabras, que nos ayude a entender dos escenarios, ¿no? Un primer escenario que se ha originado desde hace un año, donde no ha habido o no hubo respuesta política ni del gobierno, ni de parte del Congreso, ni tampoco de la Administración de Justicia. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No hay capacidad para esta respuesta o simplemente se piensa que transcurre el tiempo y esto se va a olvidar, pero tenemos que hay sectores que se aprovechan? La raíz de esto lo podemos encontrar desde el año 2000, donde se implanta un modelo liberal progresista, ¿no? Liberal capitalista progresista en el país, que ya se agotó. Un modelo de poder que en el Perú ya se ha agotado. Que esencialmente ese modelo de poder, que tiene más de 23 años, nos vamos por el año 24, es que el poder político en el Perú gira en torno al Estado, en la dimensión política, ¿no? Políticos incompetentes, ineficientes y corruptos. En la dimensión económica, ¿no? Una economía de activismo rentista del Estado corrupto, por ejemplo, Lavajato. Y en el sistema judicial, una reforma judicial que ha fracasado también por jueces fiscales corruptos. Todo eso ha llevado al colapso del sistema político del Estado. Entonces, si el Estado está en un colapso político, lo que vemos hoy en Puno es una acción de holograma de estabilidad que solamente no se activa porque el gobierno está asignando presupuestos o está asignando bonos. Cuando se acabe el dinero para asignar bonos, presupuestos, cuando ya no sea eficiente y los actores políticos locales demanden más presupuestos o bonos, esto puede volver a estallar en cualquier momento. Esa es la realidad. Ahora, usted mencionaba algo muy importante, cómo en Puno se ha ido instalando con el paso de los años la informalidad. Hablo de informalidad en el tema del narcotráfico, hablo de informalidad en el tema de trata de personas, de minería ilegal, de contrabando, de criminalidad organizada. ¿Qué significa esto, señor Liendo? ¿Que Puno está controlado en estos momentos por la informalidad? Bueno, definitivamente, hay ausencia del Estado. Y ese control de la informalidad, y yo prefiero llamarlo muy bien como tú lo dices, que es informalidad en todo lo que has mencionado, ¿sí? Esa informalidad requiere un componente político, o sea, un componente de poder, digamos, que no lo da el Estado. Entonces, como no hay poder del Estado y se produce un vacío de poder, y en política todo vacío es llenado, ese vacío de poder, como está pasando en Puno, lo cubren ideologías perversas como la de Movadef, que es Sendero Luminoso, en alianza con el crimen internacional. Este es un fenómeno no solo peruano, ya está sucediendo en Ecuador. Hoy Ecuador se ha visto obligado a declarar guerra nacional contra el crimen, porque digamos, hay consideraciones muy similares a lo que sucede en Ecuador. Hoy el gobierno boliviano también está quebrado económicamente e inactivo políticamente porque ha sido envuelto en la dinámica del crimen internacional, principalmente el narcotráfico y el lavado de dinero y el comercio ilegal de oro que viene de Perú. Entonces, lo que está sucediendo en la región también va a suceder en el Perú, inevitablemente. Y Puno es un ejemplo de ello, donde los más perjudicados son las personas humildes, las más débiles, los pobres y los enfermos. Entonces estamos viendo el adelanto de una película de vacío de poder de Estado,
de empoderamiento del crimen que se está ya expandiendo en el Perú, en todos los ámbitos. Estamos dialogando con el señor Juan Carlos Liendo, en su momento ha sido director de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. Usted ha tocado el tema de Ecuador, y si lo extrapolamos, también está ocurriendo situaciones muy parecidas en nuestro país, ¿no? En términos de seguridad interna parecería ser que estamos perdiendo la partida. Ayer ocurrió un hecho que no puede pasar desapercibido, lo informaba Radio Programa del Perú, ¿no? El caso de la criminalidad organizada, cómo avanza en forma desmedida, ¿no? Ayer, en La Libertad, fue atacado un convoy de la Policía Nacional del Perú que trasladaba 4 malhechores, 4 delincuentes que formaban parte de una red criminal, ¿no? Fueron rescatados al estilo del viejo oeste y no ha pasado absolutamente nada. Estamos perdiendo la batalla en la seguridad interna, no tenemos verdaderamente un nivel de estrategia, no hay un plan que pueda de una u otra manera contrarrestar estos avances, porque si miramos al costado, a nuestro país Ecuador, la cosa puede tranquilamente trasladarse a nuestro país por las condiciones que se parecen, ¿no?, en los últimos tiempos. Bueno, ante este escenario que es real y evidente, digamos, y no solamente ello, ¿no? El asalto armado a un grupo de policías armados que está capturando delincuentes es totalmente crítico. Y no es un hecho aislado, es un hecho sistémico y estructural. También el domingo se pudo apreciar en la portada de unos diarios principales de la ciudad de Lima cómo el jefe de la División Antidrogas del Perú está involucrado en el narcotráfico. Digamos, todas las semanas hay noticias de policías integrantes de bandas de criminales o asociados con bandas de criminales. Quiere decir que, tanto como en Ecuador o en México o en otros lugares, es posible afirmar que existen una serie de hechos concretos donde el crimen evidencia haber infiltrado importantes sectores de la policía. Si hablamos ello con la crisis que hay en el Poder Judicial y la incompetencia, ineficiencia y corrupción de los políticos, entonces, y ante lo que tú mencionas, que no hay respuesta, estamos entrando al periodo previo de la crisis total, que es la anomia y la indiferencia social. Hay una anomia de poder, ya cada quien hace lo que quiere, y las personas, los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, prefieren mirar a otro lado, informar superficialmente, no se cansan de informar superficialmente y no abordan la crítica situación nacional, donde el crimen no solo está ganando la guerra, el Estado ineficiente, incompetente y corrupto, dirigidos por políticos que tienen la responsabilidad de sacar adelante el país, ha abandonado la lucha contra el crimen. No que estamos perdiendo la guerra, se ha abandonado la lucha y estamos a merced de organizaciones criminales. En ese punto final, eso es lo que estamos viendo. En ese punto final yo quiero rescatar lo siguiente. Cuando aparece el ministro del Interior, cuando aparecen los altos mandos de policía, aparecen solamente en Lima y daría la impresión de que la inseguridad solamente es Lima. Y usted lo ha dicho con claridad, no se está mirando lo que ocurre en el interior del país, ¿no? Entonces, y esto de una u otra manera puede ir generando condiciones mucho de mayor riesgo con el avance de la criminalidad organizada. ¿Esto es por qué? Porque no tenemos un plan, no tenemos una estrategia, o, como usted ha dicho ya, simplemente se está abandonando este tema. Se está abandonando este tema porque, lamentablemente, y es una tragedia nacional, y tú acabas de mencionar autoridades del sector interior y autoridades policiales, ya nadie, no solamente no se respetan, sino las palabras que dicen caen en el vacío y ya no importan. Pueden decir lo que quieran, pueden decir voy a traer policías de Marte y la gente ni le va a interesar. ¿Por qué? Porque la tragedia nacional es un nivel de dirigencia política y ejecutiva ineficiente, incompetente y corrupta en todos los niveles de la alta jerarquía. Porque el poder en el Estado, el poder en las organizaciones responsables de cuidar la vida ciudadana, de generar el bien común, de proteger a los débiles, a los pobres y a los enfermos, ha sido tomada por gente incompetente que se subordina por corrupción al crimen
solamente a la ilusión del poder. Aquí el problema son las personas que están dirigiendo el país y las personas que tienen a su cargo la responsabilidad, que no cumplen con sus funciones y solamente quieren distraer la opinión pública con frases ni siquiera bien estructuradas y que usan en forma malsana presupuestos y bonos del Estado para sostener su ilusión de poder. Ese es lo crítico. Se ha abandonado la lucha con la delincuencia y se están refugiando políticos ineficientes, incompetentes y corruptos en la ilusión de un poder de repartir presupuestos. Y esa es una tragedia nacional que muy pronto va a tener que ser atendida por personas de buena fe, por personas responsables y fuertes. Eso es lo crítico que estamos viviendo. Coronel Juan Carlos Liendo, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias por su atención. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. Que tenga buen día, muy gentil. Buen día, gracias. RCR